Shalom, bendiciones. Les saludamos desde la ciudad de Puebla, México, con mi esposa Edith de la Luz y mi esposo Horacio Aguilar. Estamos en un momento probando café con raíces con aroma a Torah. Y hoy nos toca compartir la aliyá número 4 de la Parashá de Devarim, que corresponde a Deuteronomio capítulo 1, del versículo 39 a Deuteronomio capítulo 2, versículo 1. Esa es la porción de la aliyá número 4. Y antes de empezar vamos a hacer un pequeño contexto de lo que está sucediendo aquí. Así que Moisés le está hablando a la nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. ¿Así es? Así es, pasaron ya 2 años casi desde que salieron de Egipto, después estuvieron en Sinaí y Dios ya les dijo, ¿verdad? Váyanse ahora a la tierra que les voy a entregar, pero pues sucede lo de los espías que llegan a la tierra, después regresan con el fruto, dan el informe, pero desaniman al pueblo. Dicen que la tierra sí es muy buena, pero que los habitantes son gigantes y que ellos se sienten como langostas y que los menosprecian. Entonces, pues ahí todo el pueblo se rebela y Dios les dice, pues ahora se van a quedar. Sí, y esto le está contando Moisés a estos jóvenes que crecieron en el desierto y ya, pues jóvenes que están cumpliendo ya casi los 40 años. O más probablemente, están escuchando lo que sus padres hicieron, las decisiones de sus padres, ¿no? Moisés les está contando y les dice todavía, solamente Josué y Caleb iban a entrar. Caleb porque había creído a las palabras, él fue fiel a las palabras de Dios. Y Josué era el que iba a dirigir al pueblo para conquistar la tierra, para establecerse ahí y para repartir la tierra, para heredar la tierra a las tribus. Incluso Moisés les dice a estos jóvenes o a esta nueva generación que él tampoco iba a entrar, porque Dios se le había dicho por una situación de golpear la roca. Y hasta ahí es donde Moisés le está contando la historia a estos jóvenes. Y entonces nuestra aliyá empieza en el versículo 39 del capítulo 1 de Deuteronomio. ¿Les parece bien si leemos primero toda esta parte y después vamos a ir hablando de esta porción? Dice versículo 39 de Deuteronomio capítulo 1. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos le daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos, e id al desierto, camino del mar rojo. Entonces respondisteis, y me dijisteis, hemos pecado contra Hashem. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Hashem nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Hashem me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Hashem, y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Hashem, pero Hashem no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del mar rojo, como Hashem me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y bien, esa es la porción. Y antes de comenzar con el versículo 39, aquí con mi esposa que empezará a compartir algo. La Torah es importante. La palabra Torah viene de una raíz que es yará y viene de otra palabra que es orá. Yará significa lanzar, como disparar un proyectil, una bala. Y la palabra orá es como guiar ese lanzamiento, es guiar, orientar. Entonces la Torah es el conjunto de instrucciones que nos orientan para procurar
lo que es bueno y escoger lo que es mejor. Eso podríamos entenderlo así de acuerdo a esas palabras. El conjunto de instrucciones que nos orientan a procurar lo que es bueno y escoger lo que es mejor. Bien, con esto en mente, vamos a empezar con los primeros versículos. Adelante. Dice el versículo 39. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. En este primer versículo de la Aliyá vemos cómo efectivamente está hablando a los padres, y les está diciendo que esos niños, la palabra niños, ¿verdad? Nos habla de personas pequeñas, moldeables, que están al cuidado de sus padres y que esos niños van a crecer. Y esto me hace pensar en nuestros hijos, ¿no? En que las decisiones que nosotros tomemos como papás hoy en día van a repercutir en ellos, para bien o para mal. Ellos van a llevar las consecuencias de nuestras decisiones. Y podemos pensar en que pudo haber resentimiento en estos niños, porque, mi papá, por no querer obedecer a Dios, me quedé 40 años en el desierto, ¿no? Imagínense, o sea, estos niños que pudieron haber entrado en aquel tiempo a la tierra y disfrutar de esa buena tierra, no lo hicieron, se la pasaron media vida, si acaso, en el desierto. ¿Y cuántas veces nosotros, como hijos, si tú te recuerdas a tus papás, qué decisiones tomaron tus papás que tú, pues, pagaste, digamos así, la consecuencia, ¿no? Espero que no haya resentimiento, porque ciertamente nuestros padres a veces se equivocan, a veces toman decisiones, pues, que no fueron las mejores y repercute, ¿no? Y fue en un momento, a lo mejor, esa decisión o en un arranque, al calor de una emoción, pero que se va a quedar la consecuencia para toda la vida. Entonces, tenemos que reconocer que las decisiones o las malas decisiones que tomaron nuestros padres y que repercuten en nuestra vida, debemos de asumir que al final Dios está en nuestras vidas y que Dios nos guarda y nos libra y que Él está presente en nuestra vida. Así que estos niños que nacieron en el desierto sabiendo todas estas cosas y ahora iban a entrar a la tierra prometida y estaban escuchando: tus padres se equivocaron, ¿verdad? Tú te la pasaste 40 años en el desierto. Pero algo interesante aquí es que Moisés se lo está diciendo como si se los dijera a los padres, ¿no? No a los hijos. Porque dice, vuestros niños, los cuales dijisteis, ¿no? Haciendo esa remembranza en la historia. Pero algo también que me llama la atención es que en esa primera vez que Dios quería que entraran a la tierra, iban por el lado sur, ¿no? Por Cades, al sur de la tierra que Dios les prometió. Pero ahora ellos estaban en otro lado. Estaban ahora del lado del río Jordán. Iban a entrar por otro lado, en donde la maravilla del cruce del río Jordán era para que ellos palparan también el gran poder de Dios. Porque esta generación, muchos probablemente nacieron en el desierto y no vieron cómo Dios abrió el Mar Rojo, ¿no? Pero ahora iban a ver cómo iba a abrir el río Jordán. Pero yo creo que esto que están viviendo ellos es importante porque ellos tienen que asumir también que lo que ellos decidan o ahora también va a repercutir sobre sus hijos, ¿no? Sobre ya una tercera generación. Pero bueno, lo triste, ¿no? del pasaje es que ahora les dice a los padres, ¿no? Ustedes se van a regresar al desierto. O sea, ahora sí que regrésense por donde vinieron, porque no les va a tocar entrar en la tierra. Qué tristeza, ¿no? Cuando nuestros padres anhelan para nosotros lo que ellos se perdieron. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con eso? Si queremos lo que nuestros padres en algún momento menospreciaron. Sí, no, y es muy interesante cómo aquí ellos, los padres, los de hace unos 38 años,
estaban diciendo, no entremos porque nuestros hijos van a servir de botín, o sea, van a ser cautivos ahí con los enemigos. No creyeron, ¿verdad? Pero hay cosas aquí muy interesantes acerca de los padres, ¿no? Creo que los padres, los buenos padres, quieren lo mejor para sus hijos. Y podemos pensar en Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, ¿verdad? Entonces, hay una responsabilidad del hijo que es oír y no despreciar la instrucción de los padres, ¿ves? La disciplina de los padres o la enseñanza de los padres. Estos padres que no creyeron, ciertamente no querían que sus hijos fueran cautivos, que ellos querían lo mejor para sus hijos, a pesar de una mala decisión que estaban tomando, porque no creyeron a la palabra de Dios. Sin embargo, fueron afectados los hijos, ¿no? Entonces, algo que podríamos aprender aquí, hijos, si están escuchando, hijos, tengan presente esto, que los padres van a querer siempre lo mejor para ustedes. Si son buenos padres, siempre van a querer lo mejor para ustedes. ¿Se pueden llegar a equivocar? Sí. Pero eso hay que tenerlo en mente. Hijos, sus padres quieren lo mejor para ustedes. Eso creo que es algo que es cierto que podemos ver, ¿no? Cuando dijisteis que sirvirían de botín, pues ellos no quieren que sus hijos sirvan de botín al enemigo. Ahora, están escuchando, estos niños que crecieron, están escuchando esas palabras de la boca de Moisés. En este momento se están dando cuenta de la decisión que tomaron sus padres, ¿no? Y yo creo que algo importante también es que entra aquí el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Ciertamente tenemos a nuestros papás que pudieron haber tomado malas decisiones. ¿Cómo los honras? Bueno, aquí ahora estos hijos van a honrar a sus padres, heredando la tierra que de alguna manera, pues, los papás menospreciaron. Y yo creo que los papás al final se sintieron contentos de decir, mi hijo sí va a entrar. Yo me equivoqué, no estuvo bien lo que hice, pero mi hijo sí lo va a tener, ¿no? Sí va a poder entrar a la tierra que Dios les prometió. Al final de cuentas van a tomar una decisión que honrará a sus padres también, a pesar de esa decisión equivocada. Pues vamos a continuar. ¿Okay? Fíjense lo que sigue. Todavía está contando Moisés, por supuesto, lo que ellos hicieron, lo que ellos dijeron, lo que ellos pensaron hace 38 años, ¿verdad? Dice, entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Hashem. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Hashem nuestro Dios nos ha mandado, y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Eso fue lo que dijeron los padres después de que Moisés les decía, ¿saben qué? No van a pasar solamente Josué y Caleb, nosotros hay que regresarnos. Dios ha dicho que nos regresemos al desierto. Pero ellos entonces dijeron, bueno, ok, reconocemos que hemos pecado contra Dios, pero ahora vamos a subir y vamos a pelear, así conforme a todo lo que Dios nos había mandado. Y se armaron, como dice aquí la escritura, se pusieron sus armas, se pusieron sus ornamentos de guerra, ¿verdad? Y subieron al monte otra vez ahí para ir a la batalla. Y Hashem dice en versículo 42, y Hashem me dijo, diles a estos hombres, ¿verdad? Diles a ellos, no subáis ni peleéis. No sé si se pueden imaginar estos jóvenes que están escuchando las palabras de Moisés y las acciones de sus padres. Ellos están escuchando eso. Sus padres dijeron esto y Dios les dijo esto. No subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Esas fueron las palabras que Dios ordenó para este pueblo a través de Moisés. Ellos se armaron para subir allá. Dios les está diciendo, no suban. Pero miren el versículo 43. Y os hablé, o sea, Moisés le habló a estos padres, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Hashem, y persistiendo con altivez, subiste al monte. Ellos, al reconocer que habían pecado, que no habían tomado, que no habían creído a las palabras de Dios, de ir y tomar la tierra, van a vencer, porque Josué y Caleb, si ustedes recuerdan, dijeron ellos, cuando fueron parte de los 12 espías, ¿no? Había gigantes y una buena tierra, ¿verdad? Ellos dijeron, son pan comido para nosotros, los comeremos como pan, dicen ellos, ¿verdad? Aquí en México decimos,
es pan comido, es cosa fácil, ¿no? Pero no creyeron, los demás les pesó más el comentario de ellos de que había gigantes y que no iban a poder y bueno, tuvieron miedo. Y ahora aquí, quieren ir a la guerra en sus propias fuerzas, en su propia carne. Y Dios les dice, no vayan porque no estoy cerca de ustedes, no estoy entre vosotros. Van a ser derrotados, van a ser arrebatados, van a ser perseguidos por vuestros enemigos. Por supuesto, una aplicación para nosotros, nuestra lucha diaria no es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra huestes de maldad, contra gobernadores de este siglo, ¿verdad? Y esa es nuestra lucha. Pero a veces hay que poner atención cuando dice Dios, sal a la guerra o no salgas, ¿verdad? Sal a la batalla. Pero ellos salen con sus fuerzas. Y entonces el versículo 43, que es tremendo, dice, y os hablé y no disteis oído, no pusieron atención, no escucharon. Dice, antes fuisteis rebeldes al mandato de Dios. Dice que esa palabra de rebeldes es una palabra que es mará, que significa amargar. Cuando dice al mandato de Dios, dice pi Adonai. Pi Adonai es la boca de Dios, es cuando abre la boca de Dios para hablar. Lo que Dios dice que se haga, eso hay que hacer. Dice, fuisteis rebeldes, se amargaron a las palabras de Dios, se amargaron en contra de la voluntad de Dios y persistieron, dice, con altivez, con arrogancia, ¿verdad? Con arrogancia, se resistieron al mandato de Dios que había dicho, regrésense, no entre porque van a ser derrotados y van, yo no estoy entre vosotros, regrésense al desierto, ahí permanezcan. Miren lo que sucede cuando uno toma decisiones en cuanto a la carne. Cuando hacemos las cosas en nuestra carne, cómo nos comportamos. Y Dios dice, no lo hagas. Puede parecer cosa buena, pero no lo hagas, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo cuando vamos en contra, cuando somos rebeldes al mandato de Dios? Cuando amargamos o nos amargamos a nosotros mismos a la voluntad de Dios. ¿Qué significa eso? Miren, dice Romanos 8, por ejemplo, una cita que nos puede ayudar bastante. Romanos capítulo 8 nos habla mucho de los que están en el Mesías, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el capítulo 8, vamos a leer versículo 6, del 6 al 8. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, a la Torá de Dios, a la instrucción de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Qué cosa tremenda, ¿no? Ellos estaban actuando en sus fuerzas, en su carne. Y entonces eso es enemistad contra Dios. Se habían puesto en contra de Dios, como enemigos de Dios. Eso es terrible, ¿no? Dice Isaías, vamos para el libro de Isaías, capítulo 63. Y vamos a leer versículo 10. Ese es un tiempo en que el reino de Israel está dividido, ¿verdad? El reino del norte, el reino del sur. Y dice el versículo 10. Mas ellos, está hablando del pueblo de Dios, mas ellos fueron rebeldes. Y aquí está otra vez la palabra mará, ¿verdad? Fueron amargos contra la voluntad de Dios. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. La palabra enojar también es contristar. Fíjense. E hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos. Se les volvió como enemigo. En hebreo dice como enemigo, ¿eh? Y él mismo peleó contra ellos. Dios peleando contra su pueblo en una lucha en que Dios quiere lo mejor para su pueblo. Y dice también, y podemos ir al texto del Evangelio en Efesios, que es donde toma Pablo estas palabras. Efesios, capítulo 4,
versículo 30. Ese es el consejo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu de Santidad. Es decir, no lo hagan enojar. No actúen conforme a la carne. Por eso dice después en el versículo 31, esos son los elementos de actuar en la carne, en nuestras propias fuerzas. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Entonces, toda amargura, ¿qué es toda amargura? Y ahí viene el concepto de lo que es toda amargura. Versículo 31 de Efesios 4 habla de dos cosas: quitarse de toda amargura y quitarse de toda malicia. Toda amargura define ahí el enojo, ira, gritería y maledicencia. Es lo que produce esa amargura. Y ya podemos más notar el efecto que tenían estos hombres, ¿verdad? De, no, vamos a pelear, hemos pecado, sí. Hay enojo, hay ira, hay maledicencia. Entonces, contristar al Espíritu no es buena idea, ¿verdad? Entonces, aquí volviendo a Deuteronomio, esta es la situación y la que debemos de tener cuidado. Si Dios dice ya no vayas, antes dije que fueras, pero ahora ya no, detente, no vayas. No vayas, no persistas en esa arrogancia. Un arrogante es un amador de sí mismo, busca lo suyo propio, ¿no? Un arrogante, alguien que persiste con altivez, con soberbia, es un amador de sí mismo, busca lo suyo, y aquí ellos estaban buscando lo suyo por su propia cuenta, ¿verdad? Y, ¿ves? Creo que las consecuencias iban a ser terribles. Y yo creo que esto se refería a Pablo, ¿no? Cuando dice, los entregué a Satanás, o sea, que se vayan pues, que quieren hacer eso, pero Dios no va con ellos. Lo soltó. Lo suelta. Y viene entonces otra consecuencia, ¿no? O sea, ya tomaron una mala decisión y que iba a afectar a sus hijos. Y ahora están tomando otra mala decisión y todo va, como dices, ¿no? En pro de su carne, ¿no? En consecuencia de sus emociones igual, ¿no? De que yo creo que ni la pensaron, nomás, sí, vamos entonces, ¿no? Porque pues, si va a venir todo este mal, pues ahora tratando de enmendarse, pero con una mala actitud. Uh-huh. Dice entonces él. Antes, permítame, nada más. Ya de por sí es una grave situación la que tienen ellos de tener soberbia, de tener amargura. Pero vamos a ver qué consecuencias hay de esto. Dice el versículo 44. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Hashem, pero Hashem no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, interesante aquí, el altivez con la que ellos fueron, no era conforme a Dios. No era como el corazón de David, ¿no? Que él decía, al corazón contrito y humillado, tú no vas a despreciar. Entonces podemos ver que estos hombres no es que estuvieran con un corazón que agradara al Señor, sino que estaban con esa altivez de querer hacerlo por su cuenta y que con ese ímpetu fueron, pero el Señor no iba con ellos. Entonces esto nos muestra, ¿no? A pesar de que ellos aparentemente se estaban volviendo a Dios, no estaban diciendo, sí Señor, voy a hacer tu voluntad. No, Dios conoce el corazón de las personas. Dios sabe que ellos lo estaban haciendo de una manera altanera, con amargura, en su carne, como bien lo dijiste, y le sale mal. Le sale mal porque dice que los amorreos que habitaban en aquel monte los persiguieron, como hacen las avispas. Y si a alguien le ha perseguido una avispa, es muy molesto, ¿no? Y se mueven tan rápido y que tú tratas de protegerte y no puedes. Ahora imagínate un montón de avispas corriendo detrás de ti, ¿no? Uh-huh.
y dice que los derrotaron en Seir hasta Horma. En Seir es el lugar donde estaba Esaú, ¿no? Es la tierra que le tocaba a Esaú, el monte de Seir. Y hasta allí, ¿no? En ese límite de la tierra que Dios les prometió y el desierto. Qué triste regresar derrotado para ellos. Confirmar que efectivamente no estaban teniendo la bendición de Dios porque ellos mismos lo habían rechazado desde el principio. Uh-huh. Aquí, bueno, obviamente sí se va a cumplir este dicho, ¿no? De los padres comieron las uvas amargas y los hijos tienen la dentera, porque los hijos iban a, pues, pagar estas consecuencias. Pero obviamente el Señor cuando dice, ya no se dirá más así, es en relación a la salvación que tenemos en Él. Ahí, aunque tengamos las consecuencias de las malas decisiones de otras personas y que nos toca pagar esas consecuencias, aún hay esperanza y aún tenemos de Dios esa bendición, ¿no? De que nos espera la tierra prometida. Nos espera su reino celestial y es a donde vamos. Estamos hoy en la carne, estamos hoy en este cuerpo que es un Hebel, pero esperamos de Dios cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia, donde ya el Señor va a darle a su pueblo lo que le prometió desde el inicio. Sí, esto es impresionante, cómo sufrieron una persecución hostil. Uh-huh. O sea, sale el amorreo de ahí, de donde están ellos en el monte, y los persiguen hasta el monte de Seir, una distancia pues considerable. Uh-huh. Es una persecución hostil, quieren acabar, este enemigo quiere acabar con ellos, ¿no? Y fueron derrotados, fueron derribados, fueron quebrantados, ¿no? Y mira el versículo 45. Dice, y volvisteis y llorasteis delante de Hashem, pero Hashem no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Es una consecuencia muy fuerte, muy terrible, ¿no? Por eso cuando Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy escuchas, porque mañana se te va a ir la oportunidad, ya no va a ser tiempo, ya no va a ser hora, porque también por eso el autor de Hebreos dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Pero cuando tú digas, pues no, lo dejo hasta mañana, o no quiero ahorita, bueno, Dios también tiene un límite para el malo, ¿verdad? No va a estar consintiendo toda esa maldad todo el tiempo, y Él es paciente, Él es muy paciente. Pero llega a su colmo esta maldad donde Dios dice, no voy a estar allí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Otra vez, Moisés le está hablando a estos jóvenes, están escuchando lo que sus padres habían pasado. Uh-huh. En esta experiencia, ¿verdad? Están escuchando, a ver, nuestros padres fueron con sus propias fuerzas sin Dios a la guerra. Y fueron perseguidos, y fueron derribados, derrotados, quebrantados, fueron humillados ante este enemigo. Y luego vuelven con un corazón quebrantado porque vuelven llorando y se presentan delante de Dios. Están escuchando eso de sus padres, ¿no? Y Dios no escucha la voz de ellos. No les pone atención, no prestó oído a la voz de ellos, al llanto de ellos. ¿Qué nos puede enseñar esto, no? Estos padres tenían que aprender. Y eso de que yo no estoy entre ustedes, si van ustedes en su carne, yo no estoy entre ustedes. Van a sufrir consecuencias. Y no voy a dar palabra de esto, consuelo de esto. Van a sufrir y van a aprender. De esa manera quieren aprender, de esa manera aprenderán. Sí, y todos estos padres pues quedaron tendidos en el desierto, pero algo muy interesante es que si los hijos están escuchando esta historia, ¿y qué iban a hacer estos hijos? Ahora a ellos les iba a tocar entrar y pelear, ¿no? Ir a la guerra. Así que estas palabras de, mira lo que hicieron tus padres, cómo se equivocaron, y ahora tú te encuentras en la misma situación, en la misma oportunidad de entrar a la tierra prometida, ¿qué vas a hacer, no?
Es el reto. Y ahora tú qué vas a hacer? ¿Vas a actuar igual que tus padres? ¿O vas a seguir lo que Dios te dice? ¿Quieres de verdad tú entrar y hacerle frente a esos enemigos? Y yo creo que estas palabras, sí, nos dejan meditando, ¿no? ¿Repetiremos los errores de nuestros padres? ¿O cuántas veces hemos estado en las mismas situaciones que nuestros padres vivieron y tenemos ahora la oportunidad de tomar una mejor decisión y decir, Señor, que sea tu voluntad, quiero obedecerte a ti y sé que tú me vas a dar la fuerza para enfrentar a esos gigantes que están del otro lado del río? Es impresionante, ¿no? Lo que están escuchando esta nueva generación acerca de sus padres, ¿no? Así que nosotros como padres tenemos que empezar un poquito, ¿no? Ser sensible a la voluntad de Dios, no amargarnos a las palabras de Dios, sino tomar consejo. Estos jóvenes están tomando consejo, ¿verdad? Están tomando consejo, están escuchando. Y bueno, termina esta porción de la aliyá en el versículo 1 del capítulo 2 diciendo, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Hashem me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, por bastante tiempo. Después de esta experiencia, después del llanto que tuvieron, lo que tuvieron que aprender ellos de su propia experiencia, sin que Dios les hablara, ¿verdad? ¿Cómo Dios también puede enseñar cuando no nos escucha y no nos presta oído? Cuando Dios no escucha nuestra voz y no nos presta atención, bueno, es una manera más bien de aprender también. El soberbio, el arrogante, bueno, no presta oído. Eso es lo que sucedió aquí. No presta su oído a la voz de Dios. ¿Para qué desgastarse, verdad? No escuchó su voz. Van a aprender. Entonces, dice, después de esta experiencia ya nos volvimos y salimos al desierto, a donde tenían que pasar mucho tiempo. Entonces, algo que podemos aprender, por supuesto, son muchas cosas, es no resistirse al Espíritu de Dios. No resistirse. No resistirse a la verdad, ¿no? Pablo le decía a Timoteo estas palabras, ¿no? Acerca de los hombres amadores de sí mismos en el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, ¿verdad? Vendrán tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismos se van a presentar y ahí vienen todas las características. Y esos hombres tuvieron como esas características, ¿verdad? Se resistieron a la verdad, como aquellos hombres se resistieron a Moisés cuando estaban en Egipto. Ellos se resisten a la verdad. Y entonces la consecuencia es dura, ¿no? Van a ser engañados, van a ser perseguidos, van a ser atribulados, van a ser humillados. Un corazón soberbio le va a llegar su tiempo de humillación y será tarde, porque Dios entonces ya no va a escuchar ni prestar atención. Sí, algo que podemos reflexionar es, ¿qué fue lo que nos heredaron? ¿Qué fue lo que nos heredaron nuestros padres? Porque estos padres pudieron haber heredado a sus hijos una tierra hermosa, preciosa, pero les heredaron un desierto. ¿Qué hemos heredado de nuestros padres? Tal vez has heredado desierto, pero el Señor quiere que vayas a la tierra prometida. Y la otra, ¿qué herencia le dejamos nosotros a nuestros hijos? ¿Les estamos dejando nuestros desiertos? ¿O queremos que también disfruten de la tierra que Dios les promete? Debemos darle la herencia de la palabra de Dios, ¿no? Y darla y pasársela a ellos. Pues bien, mis amados hermanos, este fue un tiempo de café con raíces, con aroma a Torah. Les mandamos saludos y bendiciones. Espero que este tiempo haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Bendiciones. Shalom.